Un día antes de celebrarse los 29 años de su captura, a las 6:40 de la mañana de ayer, falleció Abimael Guzmán Reynoso, el genocida más cruel y vil de la historia del Perú. Según el acta de levantamiento de cadáver, su cuerpo fue encontrado. Dice esta nota, que estaba en posición cúbito dorsal en la cama clínica de su habitación en la base naval. Además, se conoció ya hace algunas semanas, esto a través del semanario Hildebrand en sus 13, que su estado de salud era delicado y que él se negaba a ser trasladado al centro médico de la base naval. Este semanario informaba también que Abimael Guzmán decía no tener hambre y se rehusaba a comer. Incluso hay constancia y testigos de estos hechos. Estamos hablando de representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja y también de la Defensoría del Pueblo que habrían intentado persuadirlo. Si algo queda claro es que el Estado peruano trató a Abimael Guzmán de acuerdo con los protocolos de un Estado de Derecho, que ni él ni su banda tuvieron para con el país. Marco Vázquez y Jimmy Rodríguez con el reportaje. Este es un video exclusivo, inédito e histórico. Usted está viendo la última y la única imagen de una cámara de televisión del abyecto terrorista genocida Abimael Guzmán Reynoso, enmarrocado de pies y manos. Abimael Guzmán, madrugada del 10 de junio del 2017. Su paso lento no debe confundirnos. Estábamos ante el mayor asesino de peruanos de los últimos tiempos. El más grande genocida de esta parte del planeta. Cuerpos tendidos en la plaza de Satipo. El líder de una pandemia y pandilla de muerte desde los 80s hasta hoy. El abominable autodenominado Presidente Gonzalo. La fila parece estar en orden de prelación, por lo que la cámara y la vista no pueden dejar de mirar detrás al corrupto y sentenciado por crímenes de lesa humanidad Vladimiro Montesinos. Despacio, nomás despacio. Vamos a bajar. Una bajadita, vamos a hacerlo. Y luego a la fila de execrables y mayores terroristas que atacaron al Perú y a su alma y que retornaban a su prisión de la base naval. Rincón Rincón, Polay, Artemio y Feliciano. Mire bien este desfile del terror para la sociedad peruana, felizmente derrotados y presos, pues a la cabeza de todos estaba el hombre que causó un baño de sangre sin precedentes, producto de sus retorcidas y fanáticas ideas. Se llamó Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso y falleció ayer. Hoy, coincidentemente, se cumplen 29 años de su gloriosa captura. Todos los peruanos, toda la sociedad peruana, y hay que entenderlo como tal, fuimos víctimas de la insanía de este sujeto que logró carcomerle el cerebro a él y muchos de sus seguidores también, profesionales e intelectuales, y llegar a la lucha armada. A nuestros niños, a nuestras mujeres, ¿cómo la han matado? Puro machete, hacha, eso no es gente. Realmente causaron una catástrofe inconmensurable, decenas de miles de vidas perdidas, decenas de miles de hogares destrozados, daños económicos
inmensos, miles de millones de dólares que se perdieron, pero además mucha gente huía del país, nadie invertía en el Perú y eso causó pobreza, miseria y muerte. El Estado peruano, los peruanos, fuimos al fin más que Guzmán y su insanía, pues se le capturó con inteligencia y sin balas. Se le condenó en democracia, se le hicieron juicios públicos, donde él incluso hacía la parafernalia que le daba la gana. Y se le trató como él nunca lo hizo con quienes consideraba sus enemigos. Y durante casi 30 años se le ha puesto en una cárcel, se le ha cuidado con todas las atenciones y cumplimiento de los derechos humanos y hoy ha fallecido. Y se le respetó, y eso hay que reconocer. Hace 2 meses estuvo grave y se le atendió. Y ha recibido, ¿cómo lo digo?, más atención que cualquier peruano con COVID, para que nadie diga que se le dejó morir, ni mucho menos. Ha tenido toda la atención que quiso durante 29 años en la cárcel. Las imágenes muestran al peor asesino terrorista de la historia peruana, a los 82 años, conducido por un agente del INPE, saliendo del penal Ancón, donde estuvieron una pequeña temporada los inquilinos de la base naval por reparaciones. No se confunda, en él no hubo, hasta el último de sus días, un resquicio de arrepentimiento. Cuando usted conversaba con estos mandos en su labor y cuando conversó con Abimael, es evidente que no había atisbo de arrepentimiento. Era un tipo que seguía en sus 13, en su fanatismo. Así es, jamás un resquicio de arrepentimiento, de cambio de pensamiento. Recuerdo una vez que discutimos por un tema de que él estaba haciendo una solicitud que estaba en trámite. Y él me acuerdo todavía que me dice, respete mis derechos humanos. Mira, Marco, o sea, yo me he tenido que morder la lengua en ese momento porque ya como cualquier peruano, ¿me entiendes? Ya sabes lo que tenía ganas de decirle. O sea, él hablándome de derechos humanos. Por favor. ¿Cómo fue posible que aquella persona se ensañara contra el Perú 37 años atrás y que su estela de muerte llegue hasta hoy? En el continente, en Sudamérica, no se conoce ningún asesino, ningún criminal, ningún genocida de las características de Guzmán, que haya causado tanta muerte, tanta destrucción y tanto dolor. Una de las características de este movimiento, distinto de otros grupos terroristas como el MRTA u otros, es que en efecto era un movimiento hipercentralizado donde este sujeto concentraba todo el poder y se creía una especie de dios o semidios, unas cosas totalmente absurdas, la quinta espada del marxismo, sucesor de Marx, de Lenin, de Mao Zedong, cosas absurdas porque este individuo nunca generó una idea original nueva, lo único que hacía era repetir clichés y copiar cosas que pudieron ser eficaces en otros lugares. Una sociedad cuya opresión y explotación. Hay que tomar en cuenta que Guzmán era un doctor en filosofía, hizo su tesis sobre Immanuel Kant, y los mandos superiores de Sendero, muchos de ellos yo los he conocido en la cárcel, era gente ideologizada. Y esa gente ideologizada trata de ver la historia de manera muy sesgada, de acuerdo a su propia visión que tienen de la historia. Como sabemos, en mayo de 1980, Guzmán y su Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, iniciaron su ataque al Estado y a los peruanos con actos terroristas en su llamada Guerra Popular. La violencia, según palabras del propio Guzmán en su infame entrevista de 1988, era el único camino. La violencia es una ley universal, sin excepción alguna. Quiero decir, la violencia revolucionaria.
Esa violencia es la que nos permite resolver las contradicciones fundamentales con un ejército y a través de una guerra popular. Así, su pensamiento radical y descompuesto, llamado marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, llevó a asesinatos selectivos, a incursiones armadas, a juicios populares, a secuestros y a masacres a los pobres entre los pobres de las zonas rurales del Perú. En total se reportaron 215 masacres contra pobres e indefensos. El verdadero carnicero de los Andes se llama Abimael Guzmán Reynoso. Eso hay que entenderlo realmente, que lo que ellos provocaron fue un desastre inconmensurable en el Perú, del cual demoró muchísimo tiempo recuperarse. Para las zonas urbanas, Abimael y sus huestes procuraron la dinamita, el anfo y el terror puro. La humilde dinamita, además, seguirá cumpliendo un buen papel, y las minas son armas del pueblo. Y nosotros, por principio, buscamos las armas más simples que toda la masa pueda manejar, porque la guerra nuestra es masiva, si no, no es popular. Sendero Luminoso aterrorizó y cambió la forma de vivir de toda una generación. La capital nunca vio tal sadismo en asesinatos selectivos en los últimos años, en coches bomba que marcaron amargamente la historia y en sabotaje para lograr apagones. Todo eso fueron también los 80s y los 90s, fruto del demencial y fanático pensamiento Gonzalo. Nueva, lo único que hacía era repetir clichés y copiar cosas que pudieron ser eficaces en otros lugares, pero que no funcionaban definitivamente en el Perú, como esto de la guerra popular prolongada y esas cosas. Entonces fue endiosado de una manera totalmente absurda, porque, insisto, nunca creó una idea original, novedosa, algo que se pudiera realmente destacar. Estas son imágenes inéditas de las cárceles de los 80s que muestran el dogmatismo, fanatismo o demencia en lo que los terroristas llamaban las luminosas trincheras de combate. El Partido Comunista del Perú, guiándose por el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, garantiza el rumbo de la revolución hasta el comunismo. Hoy parece increíble que una cárcel fuera esa zona liberada. Combatientes del Ejército Guerrillero Popular, saludar al presidente Gonzalo, presidente del partido. ¡Larga, larga, larguísima vida al presidente Gonzalo! ¡Larga, larguísima vida al presidente Gonzalo! ¡Larga, larguísima vida al presidente Gonzalo! Gonzalo es lucha armada. ¿Qué es Gonzalo? ¡Lucha armada! ¿Qué es Gonzalo? ¡Lucha armada! ¿Qué es Gonzalo? ¡Lucha armada! ¡Eso hacemos! ¡Nosotros! ¡Eso hacemos! La herencia de las ideas de Guzmán perviven en el Movadef, como veremos más adelante, y también en los terroristas del BRAEN, el ahora militarizado Partido Comunista del Perú, hijos paridos y ahora renegados de Gonzalo. Luego del año 99 que empieza el nuevo movimiento que tiene diversos nombres hasta que al final deciden llamarse el militarizado Partido Comunista del Perú. Y eso es importante, me parece muy bien de tu parte que hayas utilizado ese nombre para que la gente diferencie. La gente se olvida de lo que está pasando en el BRAEN, y en el BRAEN hay una guerra. Solamente entre los años 2012 y 2018, 354 acciones terroristas en el BRAEN. Entre el 2012 y el 2017,
32 miembros de las Fuerzas Armadas y 17 policías asesinados. Las cifras totales del 2000 a la fecha son muchísimo mayores. Entonces, lo que pasa de manera consuetudinaria en el BRAE incluye secuestros a niños, para explotación sexual, asesinato indiscriminado de civiles a los que ellos llaman soplones. Por más que el militarizado Partido Comunista del Perú, que se forjó en los Quispe Palomino, en el documental que presentaste, denostaba contra Sendero, son hijos ideológicos de Sendero, ¿no? Ahora lo pueden haber denostado, pero también se le debe contar a Abimael, a este terrorista que ha fallecido, estas consecuencias. Por supuesto que sí. Los dos mayores de los Quispe Palomino, los camaradas Raúl y José, eran miembros del Ejército Guerrillero Popular. Y ellos ambos participaron en Lucanamarca. Ellos mataron mujeres y niños con las manos, con piedras, con machetes. Los hijos de Abimael, aún en armas, viven del narcotráfico. Se fueron al Vizcatán, denostaron de su ex líder por sus asesinatos a civiles. Pero ellos ahora matan como mató él. Lo de San Miguel del N, lo último, ya muestra que básicamente el asesinato indiscriminado de civiles indefensos y de manera brutal, sembrar el terror. El que le prendan fuego a un niño de 1 año no es otra cosa sino sembrar terror. Han regresado a eso. El terrorismo no ha acabado, obviamente no estamos a los niveles de los años 80, a principios de los 90, definitivamente no, sería un disparate decir eso, pero el terrorismo así de brutal, así de sanguinario, aún existe. El hecho que no lo veamos porque pasa en el Braem y dónde quedará el Braem para mucha gente. Luego de Movadef y Braem, se debe a la luz de los hechos, de los ministros con atestados, de las investigaciones por apología y a raíz de los juicios por terrorismo actuales, se debe hacer una pregunta más. ¿A dónde más salpicó esa ideología? Pero ciertamente el aspecto ideológico en buena parte de ellos permanecía. O sea, eso era lo más peligroso. Y por eso tenemos Movadef, toda la continuación ideológica que tenemos ahora. Entonces, ahora resucitar gente que estuvo en los 80 en actos terroristas y ponerlos en un cargo público que represente a todos los peruanos, yo creo que es una falta de respeto, por decir algo diplomático, a todas las víctimas y a todos los peruanos. En términos de la ideología senderista, la ideología que sustentó a Sendero Luminoso, esta ideología está presente en el Ejecutivo, en el Legislativo, en sindicatos, en organizaciones vivas, está más presente que nunca. Y también tiene que ver mucho esta pérdida de credibilidad de los políticos frente a esta lucha, y por eso que estamos donde estamos, con 5 ministros investigados por delito de terrorismo o apología del terror. Desgraciadamente, sus herederos, seguidores, secuaces, han llegado al gobierno, se han metido por la ventana. Han hecho lo que Abimael Guzmán planeó desde el año 1993, cuando salió en un video, se rindió y dijo hay que hacer la lucha política. Trataron de entrar en el 2011, no se le permitió al Movadef y ahora llegaron a través de Perú Libre. Tirios y troyanos aceptan ya la incursión del Movadef sindical en Palacio. Piden salida de ministro en atestado senderista, de ministro, también de ministro alabador de terroristas, y observan absortos como cada semana un testigo confirma que un congresista sí tuvo relación con los terroristas del Braem. Una maldición completa que nunca pensamos otra vez vivir y que nunca debemos normalizar. Vamos a compartir con ustedes una fotografía que obtuvo la periodista Sonia Sullón y que publicó precisamente en el semanario Hildebrand en sus 13, cuyo reportaje empieza señalando un hecho que ocurrió el 19 de julio pasado. Lo encontraron, cuenta, en su pequeña celda, recostado en una cama, como la que están viendo ustedes ahí en la foto, de una plaza, con 5 frazadas encima y con suero intravenoso que atravesaba su piel hecha filtrada. Piltrafa, peor, estaba deshidratado y anémico.
está depresivo, le comentaron a Sonia Suyón, muy flaco y viejo, pero totalmente lúcido. Las imágenes que ustedes ven ahí precisamente son cuando lo estaba en ese momento tratando el doctor Severino Crispín Espinosa, jefe del Departamento de Geriatría del Hospital 2 de Mayo, que fue quien le tomó la presión, quien estuvo auscultándolo. Estamos hablando del 19 de julio. Luego también llegó hasta ese lugar una ambulancia, ¿no? Una ambulancia que era de SAMU, que era en la que habían trasladado precisamente al centro médico del Hospital Naval a Abimael Guzmán. Ahí podemos ver esas imágenes que habían sido obtenidas en exclusiva precisamente por Sonia Suyón. Y hoy el Ministerio Público ha emitido un comunicado en el que se dice a la 1:45 de hoy, o sea, en la madrugada, el Ministerio Público, juntamente con la División Médico-Legal del Callao, concluyeron con la diligencia de necropsia realizada al cuerpo de quien fue identificado como Abimael Guzmán. Conforme al acta de necropsia, se concluye que la causa de la muerte sería una neumonía bilateral causada por un agente patológico. Conclusión que está sujeto a los resultados de las pericias patológicas, toxicológicas, químicas que han sido dispuestas por el fiscal. Respecto a identificación, para la identificación van a hacer varios trabajos, van a hacer pruebas biológicas de ADN, dactiloscópica, odontograma y antropológica, todo eso para certificar la identificación. Respecto a la disposición final del cuerpo, debemos informar que este recibirá el tratamiento que dispone, dice, la normativa vigente conforme a la Ley General de Salud y el Código Procesal Penal, las que establecen que los restos deberán ser entregados a los familiares directamente, o sea, directos, debidamente acreditados. Y también dice, debemos informar que en horas de la mañana la ciudadana Iris Yolanda Quiñones Colchado solicitó formalmente a la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao la entrega del cuerpo de Abimael Guzmán, expresando tener en su poder un poder escrito otorgado por Elena Iparraguirre, el que será evaluado. Pero también nosotros